La historia de los videojuegos data desde... Naomi, ¿sabes cuándo se creó el primer videojuego? Mirta, el primer videojuego fue una versión computarizada del famoso 3 en raya y se creó en 1952. Muy bien, gracias, ya lo recuerdo. La tecnología avanzó tan rápido que en los años 60 apareció la primera consola y el juego más alucinante, Space World. Y para finales de los años 70 ya teníamos el esplendor del Atari a colores. La industria de los videojuegos no deja de sorprendernos y estoy segura que aún nos depara grandes sorpresas. Quédate con nosotros para que conozcas la vertiginosa evolución de los videojuegos. Bienvenido a Todo Tecno. De los videojuegos corrieron a la par dos aspectos fundamentales que le dieron forma: el hardware y la brillante imaginación de los desarrolladores para romper las limitaciones que les imponía el mismo hardware. Por supuesto, las consolas jugaron un rol importante. Cada una de ellas es una digna representante de la tecnología de su época. Conozcamos su historia en la siguiente nota. No podríamos hablar de la historia de los videojuegos sin mencionar a las consolas, que son un tipo especializado de computadoras que fueron fabricadas para entretener a muchas y muchas generaciones de fanáticos de los videojuegos. Pero ¿cuál fue la primera consola que conoció el mundo? El primer creador de una consola de videojuegos fue Ralph Baer, que más o menos por los años 60 le dieron el encargo de crear un televisor súper avanzado que supuestamente iba a ser utilizado en los dispositivos de aviación o en los distintos dispositivos de guerra. Sin embargo, él pensó que un televisor súper avanzado debería de ser interactivo. Es así como que año tras año él fue creando prototipos hasta que llegó a un primer prototipo que lo llamó The Brown Box o la caja marrón, en donde pues, él implementaba uno de los juegos más conocidos, que era el tenis. De esa forma se podía conectar a un televisor y después, pues años después, pudo vender este prototipo a empresas que lo puedan comercializar. Con el correr del tiempo, la tecnología fue evolucionando, al igual que lo hicieron las consolas. Uno de los primeros saltos que dieron las consolas de videojuegos fue que incorporaron unidades de procesamiento, tal como las tienen las computadoras, ¿no? Las computadoras, todos los computadores tienen una unidad central de procesamiento que normalmente lo conocemos como un CPU. Y la capacidad de este CPU ha ido evolucionando de manera dramática a lo largo del tiempo. Tal es así que la siguiente consola famosa después de la caja marrón fue el Atari. Y el Atari ya tenía una unidad de procesamiento. Si comparamos la unidad de procesamiento del Atari con la unidad de procesamiento de la PlayStation 5, por ejemplo, la diferencia es abismal. Estamos hablando de una diferencia de más del 2000% en capacidad de cómputo. Y hoy día tenemos computadores más potentes y pues tenemos consolas de videojuegos también mucho más potentes, lo cual nos permite crear videojuegos o soportar videojuegos más sofisticados. No pasó mucho tiempo y aparecieron otras opciones, como por ejemplo el Nintendo, ¿no? Después todas las evoluciones de Nintendo y entre medio apareció el PlayStation también y todas las evoluciones que conocemos del PlayStation. Y lo mismo pasó con Nintendo. En medio de ese camino, pues Xbox ha sido otro referente con las consolas de videojuegos que sin duda juega un papel súper importante, ¿no? En la industria de los videojuegos. La modernidad de las consolas que hoy conocemos buscan que cada vez el jugador se sienta más inmerso en los videojuegos. Es por ello que estos aparatos poseen más programas y hardware más sofisticados, además de una muy buena tarjeta gráfica que permite tener una mejor calidad de imagen. La interacción entre el humano o el jugador, ¿no? O el usuario y la consola de videojuegos ha ido cambiando dramáticamente también, ¿no? Antes eran joysticks, eran botones los que uno tenía que presionar para poder interactuar con esta consola de videojuegos. Hoy en día ya no es necesario tener solamente o apretar un botón.
¿no? Además de todos los gadgets que se derivan de apretar botones, está por la interacción a través del reconocimiento de imágenes utilizando inteligencia artificial, como el Kinect, por ejemplo, ¿no? Que yo sin necesidad de tener un mando me puedo mover y el computador o la consola de videojuegos puede reconocer los movimientos que estoy haciendo. Eso obviamente marca una nueva tendencia en los videojuegos. Obviamente cada consola ha tenido su generación, ha tenido su tiempo, ¿no? En que pues obviamente ha brillado y ha brillado con mucha luz, ¿no? Por ejemplo, el Atari en su generación fue una de las consolas más usadas. Después pues el Nintendo y el Super Nintendo también pasaron a ser una de las consolas más usadas. La PlayStation sin duda marca un hito, sobre todo porque incorpora más cores de procesamiento, ¿no? Incorpora también la parte de multimedia. Eso creo que sí cambia mucho la historia de las consolas de videojuegos. Los cascos de realidad virtual, el camino ha sido largo. Hagamos un repaso desde el inicio de los juegos de video con alguien que ha jugado todo o casi todo. Estamos enlazados con Renzo Guido, docente de Toulouse-Lautrec y gran conocedor de videojuegos y consolas. Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar con nuestro caserito, ya siempre amigo de Todo Tecno. Gracias por acompañarnos, Renzo. Hacer un repaso histórico sobre los videojuegos, imagino que para ti no es tan complejo porque eres un apasionado de ellos. Me encanta mucho el diseño, más bien siempre me paran preguntando cómo es este salto de arquitectura a videojuegos y es que de verdad la historia es muy, muy buena, sobre todo porque la limitante siempre fue la tecnología. O sea, siempre lo soñábamos, siempre queríamos hacer videojuegos o emular los juegos que teníamos digamos, físicamente en un formato virtual digital, ¿no? Pero siempre fue la tecnología que fue avanzando poco a poco, que nos fue, digamos, a veces limitando y brindando nuevas oportunidades. Claro. Eso es lo bacán de los videojuegos, ¿no? Limitando y abriendo puertas, ¿no? Y abriendo puertas no en la actualidad, sino ya hace muchos años. ¿Cuánto tiempo tendríamos que retroceder, Renzo, para hablar del primer videojuego en el mundo? Lo gracioso es que hay experimentos, creo, desde el año 50 y algo, no me acuerdo bien, que fueron con una pantalla, no eran computadoras, ¿no? En laboratorios, universidades, todo donde experimentaban. No fue hasta Pong, creo que fue en el 70, 72, que ya se comenzaron a ver más videojuegos, ¿no? De consolas para la casa, de arcades, de este tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, más o menos por el 72 podríamos decir que habían videojuegos ya establecidos como tal, por decirlo así. Genial. Ha pasado bastante tiempo, en verdad, ¿eh? Bastante tiempo. Mira, ya más de 50 años, ¿no? 50 años en los que hemos seguido enamorándonos de diferentes títulos. Han salido nuevas consolas, pero así como muchas cosas se crean, muchas cosas desaparecen. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento para que los videojuegos perduren en el tiempo y se empiece con esta nueva práctica de entretenimiento? Lo que pasa es que viene todo con la comodidad, ¿no? O sea, la tecnología abre grandes puertas, pero la gran limitante siempre fue el costo. Entonces no fue más o menos como por el 70 que te menciono que comenzaron a abaratar costos para todas estas máquinas, computadoras, ¿no? Dispositivos para poder jugarlos. Es más, un gran breakthrough, por decirlo así, un gran rompimiento también fue con todas las consolas portátiles que se logró con el Game Boy también en el 80, por ahí más o menos. Entonces siempre fue el costo. Y también pasa lo mismo con los cascos de realidad virtual, ahora que lo menciono. O sea, sí, son bravazos, son increíbles, pero el costo también es bien alto como para tenerlo, masificarlo de manera comercial. Ese es el problema que siempre ha tenido la tecnología, digamos. Claro, y nosotros como usuarios nos ha tocado muchas veces ser pacientes, ¿no? Antes, mucho más que ahora, porque ahora los lanzamientos, digamos, son a nivel mundial o regional, pero en los años 80, ¿no? Un videojuego, una consola demoraba 5, 6, 7 años en llegar acá, luego de su lanzamiento en otro lado. Sí, en verdad demoraba. A ver, lo gracioso es que sí, me imagino que los más impacientes éramos entre los jugadores y los artistas, porque los artistas también se tenían que acomodar, como no podían hacer grandes artes por la misma tecnología, 8 bits, 16 bits, por eso Mario Bros tiene esa forma, no es porque ellos inventaran el arte, era el arte necesario para ese juego.
Lo que y si había. vemos toda la historia del arte en el videojuego, desde el 2D hasta el 3D, ha ido mejorando, puliéndose, viéndose más realista, y justamente es por el motor que impulsa a las consolas. Y también, ¿no? Demoraba mucho algunas cosas en venir acá en Perú, pero fueron algunos de los 80s también, algunos precursores de los diseñadores y desarrolladores de videojuegos que comenzaron a hacer videojuegos acá en Perú, ¿no? Copiando un poco Fútbol Excitante. Genial. Hasta había un juego de Donofrio, no sé si lo recuerdas o alguna vez lo jugaste. No recuerdo ese videojuego, porque bueno, tenía muy poquitos años, pero qué bacán lo que nos cuentas sobre esta producción temprana que también existía en nuestro país, porque algunos podrían estar pensando que eso es algo reciente, que se ha dado en los últimos años o a partir de los 2000, y no es así. No, o sea, ya tenemos historia acá. Yo ya no sé si vamos, yo creo que pertenezco a la cuarta ola, o sí, cuarta, y ahorita estamos en la quinta, una cosa así, o sea, es increíble. Creo que tú también has tenido en el programa gente que ha estado en Arrock, o gente que ya ha ganado festivales internacionales y todo. O sea, nosotros como producción estamos increíbles, tenemos un montón de talento, pero viene de esa historia, ¿no? Y hemos aprendido un montón, porque nosotros mismos nos metíamos cable en la parte de distribución, pero los juegos también tienen historia acá en Perú, y también gente muy capa que lograba coger las consolas, las abría, hacía reverse engineer, cogían un juego ya hecho y le cambiaban las cosas. Si había un juego de fútbol, le cambiaban por camisetas de la U, de Alianza. Wow. O sea, es bien bacán estudiar esa parte de la historia, no solo de los videojuegos, sino los videojuegos acá en Perú también. Claro, y cómo en el camino nos fuimos adaptando, curioseando, ¿no? Que es importante también para hablar de desarrollo tecnológico. Ahora, regresando a la historia de los videojuegos, la historia siempre se describe a través de sus grandes hitos, ¿no? ¿Cuáles serían para ti, si hablamos de consolas y de videojuegos, aquellos que hayan resaltado más y que hayan marcado precedentes? Atari, como comenzamos, era por la distribución, ¿no? Todo lo que tiene que ver con costos, era lo que estamos hablando, porque si ya existía una tecnología para hacer entretenimiento, o sea, poder jugar, entretenerte, ocio, hasta poder jugar con alguien más, no fue hasta ellos que comenzaron a comercializarlo de manera más barata, accesible, por decirlo así. Y el otro que me encanta es el Game Boy, que te dije, fue en los, creo que casi 80s más o menos, ya, que es todo lo que es los juegos en celulares, que es lo que vivimos ahorita, o sea, el gran boom de la multiplataforma. Entonces, de hecho hay más hitos, ¿no? Entre las consolas, las guerras que han pasado, de Nintendo, cómo mutó no sé, pues de vender cartas a después también tener su propia consola, tener sus propios videojuegos. Pero si quieres marcar dos hitos importantes, es esa parte del comienzo. Los arcades fueron bonitos, ¿no? A mí también me gustaron ir a una tienda, meter una moneda, jugarlos. Pero para mí el mayor fue el Game Boy. O sea, estas consolas portátiles, y después cómo hemos llegado a todo lo que es el celular y cómo nos ha permitido jugar y quizá, todo lo que nos gusta, atrapar nuevos públicos, ¿sí? Y quizá muy pocos relacionamos nuestros celulares con un Game Boy, ¿no? Justamente porque les damos, en la medida de lo posible, un uso distinto. Claro que con el celular también jugamos, pero tienes tú toda la razón, ¿no? Puede venir desde allí. Y en verdad es muy bonito, porque yo estuve en la época que comenzaron a hacer el boom de los videojuegos en celulares. O sea, comenzamos a ver en el 2012, por ahí, 13, ya había juegos para celulares, pero comenzaron a ver más y más, porque también la misma tecnología podía hacer que varios diseñadores, como te digo, tempranos, noobs, pudieran hacer videojuegos. Tú puedes ver todo eso en los malos diseños que habían en los videojuegos para celulares. Porque claro, o sea, ¿te acuerdas la evolución del Game Boy, no? Era una pantallita chiquita y controles. Y te das cuenta que era la pantalla y la otra mitad era controles, nada más. Sí. Y esto fue evolucionando a pantallas un poquito más grandes, los controles un poquito más afuera. Exacto. Y ahora celulares, y también está el Nintendo Switch, ¿no? Que intenta tener todo, básicamente. Se puede hablar de evolución sin tener también una proyección de lo que pueda venir, ¿no? Hemos hecho ese ejercicio de retroceder 50 años, imagínense ustedes, pero ¿qué pasará en los próximos 50 años, ¿no? ¿Qué tipo de entretenimiento digital tendremos disponible, Renzo? Hay como 4 tipos de jugadores, ¿no? Como el asesino, el social, el que busca objetivos y el que trata de descubrir todo en el mundo. O sea, ya es... El mismo juego ya no apunta solamente a uno, sino a todos. Y lo bonito ahorita de la cultura es que, claro, decimos, la evolución viene con la mejora de los gráficos, o estos mundos abiertos o más grandes, pero no. Seguimos haciendo videojuegos chiquitos. O sea, lo que comenzó en el 50 con
líneas que eran como estos monitores de los que te muestran tus signos vitales, ¿no? A 8 bits, a 16 bits, a Mario Bros, que has visto que ya tenía colores más chiquitos, Claro. sigue evolucionando, no sé, Castlevania, juegos de 3D tipo Mario Bros 64, Tony Hawk, etc. Pero seguimos haciendo videojuegos en 2D, seguimos haciendo videojuegos en pixel art, que son increíbles, que son muy bonitos. Cuphead recorre todo este mundo de animación clásica. Y qué genial Arrow, si lo que al viste. final nada desaparezca, sino que lo que ya exista se mejore. Es que, como te digo, es increíble. O sea, toda esta mejora tecnológica y ahora los diseñadores tienen posibilidades enormes para hacer patrones, para que la gente pueda Exacto. ver de otra manera las cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mirda. Cuídate. Momento de hacer la primera pausa, pero antes te dejo un tecnodato. Presta mucha atención. Tecnodato. Las redes sociales más utilizadas en lo que avanza el 2021 son, según número de usuarios, Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y TikTok. Estamos de regreso en Todo Tecno. En los años 80 en Estados Unidos, en cada salón, café o fuente de soda había una gran máquina. ¿Para qué? Para jugar. Los juegos de aquella época eran de tan solo 8 bits. Por entonces llegaban a nuestro país algunos años después. Nuestro invitado de hoy es Martín Gallo. Él es coleccionista de videojuegos y youtuber, y con él conoceremos algunos juegos de antaño, pero además cómo los conseguía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Pero más conocido como Galmart, porque ese es el nombre con el que las redes te conocen. Bienvenido. Muchas gracias, Mirta, por la invitación. Gracias a todos. La verdad que me he dedicado bastante tiempo a coleccionar videojuegos. Es mi pasión desde muy niño. Y la verdad que también he tratado de darle ese alcance al público de dónde poder conseguir los videojuegos, y sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Que uno no puede salir mucho y de repente quiere comprar algún videojuego y no sabe dónde conseguirlo. Entonces yo les doy esos tips a través de mi canal que tengo en YouTube. Y esa es una de las cosas que más me gusta de la tecnología, las posibilidades que nos da, las puertas que nos abre, y cómo en la actualidad un gran apasionado como tú, que tiene información valiosa, puede compartirla con muchos de sus seguidores, con cibernautas en general. ¿En qué momento tú decides compartir esta información y no quedártela para ti, para tu grupo de amigos seguramente y de amigas? Lo que pasa es de que cuando era muy niño, si bien es cierto, como mencionaste, habían llegado algunas consolas aquí al Perú, pero eran muy caras. Nosotros más lo que hacíamos era coleccionábamos juegos piratas, pero no sabíamos dónde conseguir los originales o a muy buen precio. Claro. Entonces esa experiencia que tuve de niño, ya de grande, la gente me empezaba a preguntar dónde poder conseguir los videojuegos. Y ahora, hoy en día, que hay muchos coleccionistas de videojuegos, tampoco saben aquí en Perú dónde encontrarlos. Entonces yo les doy alternativas de dónde conseguir a muy buenos precios, promociones, y más que nada pues también me incentivaron mis amigos también a Bravo. poder otorgar esta información para poderles brindar a las personas. Oye, y me interesa, Galmart, ¿ah? Me interesa muchísimo. Podríamos hacer negocios, porque así como hay gente que quiere comprar, me imagino que hay gente que quiere vender, ¿no? O de repente hacer intercambios. ¿Sucede esto también dentro de la comunidad? ¿Es algo que tus seguidores te consulten? Sí, claro, pasa bastante. Incluso uno se llega a enterar que hay tiendas que te reciben los videojuegos como parte de pago. Sí, para poderte entregar la consola moderna. Incluso hay coleccionistas que tienen sus consolas antiguas y quieren, por ejemplo, comprarse una PlayStation 4 o una PlayStation 5, y puedes entregar tus videojuegos y te sale a un precio más módico. Pero hay gente que actualmente no sabe de esto. Exacto. Entonces yo te doy los points de dónde puedes ir, puedes dejar tus videojuegos, y ambos salen ganando, ¿no? Tanto el usuario final que adquiere la consola como el vendedor de la tienda, porque les das mercadería para otros coleccionistas que quieren coleccionar esas cosas antiguas, pues, ¿no? ¿Cuánto han crecido esos points en los últimos años, Galmart? Ya que estamos hablando en este programa especial de la evolución de los videojuegos, entiendo que también tienen que haber más lugares para... Yo
personalmente te comento, anteriormente habían como cerca de 10 o 12 tiendas retros, de videojuegos retro, pero hoy en día, en la actualidad, sí te podría decir que han aumentado más de ¿qué te digo? 50 tiendas deben haber actualmente en este momento. Entonces, también el apogeo del canal ha hecho de que el coleccionismo de videojuegos retro haya aumentado y volver ese afán de volver a coleccionar tu consola antigua que tuviste de niño y que no pudiste obtener esos juegos, y hoy en día que ya eres grande y trabajas como yo, ¿no? Ya los puedes adquirir, ¿no? Porque de niño a veces yo tenía que pedirle a mi papá, y a veces los papás no tenían mucho la solvencia económica para poder comprar un videojuego, ¿no? Porque eran carísimos también. Pero hoy en día hay muchas alternativas que uno puede encontrar y que puedes adquirir porque ahora ya eres grande, trabajas y puedes adquirir esos videojuegos que tanto quisiste en esa época. Ahora, los coleccionistas tienen comportamientos distintos, ¿no? Están aquellos que cuidan sus tesoros como nadie y que pues están incluso fuera del alcance, ¿no? Bien, ahí arriba de una repisa, en su cajita y todo. Pero en el caso de los videojuegos, ¿qué pasa con ellos cuando llegan a tus manos? Yo imagino que los gamers estarán usándolos, jugándolos. En realidad, el coleccionismo de los videojuegos, el fin es jugar el videojuego. Muy bien. O sea, ese debería ser el fin. Pero hoy en día está cambiando tanta la evolución que hay personas que les gusta coleccionar el videojuego tal como salió en aquel año. Y yo lo quiero en su caja, lo quiero con su manual, lo quiero completo. ¿Y no lo tocan? Entonces, ¿Galmart? no, algunos los quieren tener sellados. Y te comento ahí, mira, incluso yo he podido encontrar videojuegos como estos de aquí, que son de Atari. ¿Sí? Este videojuego es del año 82. Sí, de Indiana Jones. Por si acaso. Y ojo, el videojuego está cerrado, está sellado, no ha sido abierto. Claro. No está abierto y lo tengo enmarcado pues en un protector. Ajá. Porque este videojuego ya, o sea, a esta época ya, ¿de qué me serviría abrirlo? No, claro, si no hay una consola además. Bueno, sí tengo la consola, pero aparte tengo el juego ya abierto. Ah, ya, ok. Entonces, puedes darte el lujo de tener este sellado. Sí, me interesa tenerlo así, ¿no? Ya que me muestras, perdón, ese videojuego de tu colección, porque nos queda un minutito nada más, ¿cuáles serían aquellos videojuegos que a ti te han demandado mayores esfuerzos en conseguirlos, que seguramente son los favoritos de tu colección, Galmart? Claro, videojuegos de Nintendo que vienen en caja, ¿no? Estos prácticamente son finales ya de los 80s, sí, las Tortugas Ninjas, o videojuegos de Super Nintendo que vienen en caja, que también son difíciles de conseguir, ¿no? Los fanáticos de Star Wars están salivando ahorita. Incluso hay videojuegos también japoneses, ¿no? De aquí como los Caballeros del Zodiaco. Más abajo, eso. Exclusivo de Japón. Y es antiguo y conservarlo en caja o encontrarlo en caja es un poco complicado. El cubil felino atrás también me ha estado haciendo ojitos toda la entrevista. Sí. El cubil felino, sí, claro. Sí, también me gusta coleccionar algunos artículos retro, ¿no? De figuras que tuve en mi infancia. Genial, muchas gracias. Galmart, por habernos acompañado. Qué pena que se nos acabe el tiempo, pero qué bacán también tenerte en el programa para que la gente pueda seguirte en tu canal y ampliar sus expectativas sobre videojuegos, dónde conseguirlos, ¿no? Incluir seguramente nuevos points gracias a la información que tú brindas. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Conserven bien sus consolas, por favor. ¿Sí? Conserven bien sus consolas. Se viene el sorteo en todo Tecno. No me digas. Porque esto perdura a través de los años. Qué hermoso. ¿No? Y la verdad que el coleccionismo en el Perú está muy escondido. Hay que sacarlo, hay que divulgarlo, porque esto ayuda a que la comunidad de videojuegos, no solamente de videojuegos, también puede ser de figuras de colección, empiece a crecer aquí, porque es también parte de la cultura de aquí del país. Y hay que promover cultura en todos sus ámbitos. Muchísimas gracias, Galmart. Gracias por la invitación, muchas gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias.
Hitoshi Kano es desarrollador de videojuegos. Su más reciente creación es Colorful y lo vimos en el programa hace unas semanas. Pero además, Hitoshi es un apasionado de la historia de los videojuegos, así que es momento de hablar del 3D y sus tendencias. Hola Hitoshi, bienvenido. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo podrías en principio, Hitoshi, hablar del 3D en los videojuegos? ¿Desde cuándo es que ya se empieza a producir en tercera dimensión? A ver, el 3D en sí sale más o menos por la generación del PlayStation 1, ahí es donde más se hizo popular, con juegos como el primer Crash Bandicoot, por ejemplo, en Nintendo, o por también Nintendo 64, con Mario 64, que es el título más conocido. Fue una época bastante complicada, porque en esa época hubo mucha transición. Hay muchas cosas que hoy en día son estándares, que no se conocían todavía. La forma en cómo controlar la cámara en un videojuego 3D es muy diferente. Los controles, por ejemplo, incluso en un género tan popular como un shooter, todavía no era común que, por ejemplo, movieras la cámara con la palanca derecha. Hubo mucha experimentación y controles muy incómodos hasta que se pudo llegar a lo que hoy tenemos, que ya es cómodo y estándar de usar. Genial. Bueno, entendemos que varios años han pasado además desde el PlayStation 1 hasta la actualidad, cuando ya tenemos la quinta generación de esa misma consola, ¿no? Cuando hablas sobre estas incomodidades en el juego, en la manipulación, en los comandos, ¿qué es lo que más recuerdas y si esto es siempre algo que es propio de una evolución, ¿no? Que las cosas vayan mejorando? Pienso que es natural, o sea, era un cambio de paradigma bastante drástico para la época. Hoy en día el cambio nuevo que hay es la realidad virtual. No hay muchos juegos en realidad virtual porque todavía están en esa etapa de experimentación y adaptación para encontrar qué controles funcionan y qué no. Y en el 3D fue igual, ¿no? En el caso de... Por ejemplo, un juego conocido también en Nintendo 64 fue el GoldenEye, que era un first-person shooter basado en la franquicia de James Bond 007. Y lo que pasó era que muchas cosas ahí se empezaron a formar como estándares, ¿no? El hecho de cómo controlas el personaje, cómo controlas la cámara. Incluso si hablamos de los first-person shooters en específico, en el caso específico de ese género, el más antiguo, incluso aún entre comillas 3D, fue Doom. Técnicamente no era un 3D real, era como una especie de simulado de efecto, pero que ya desde ahí empezaban a tomarse estándares de cómo se controla el juego, cómo era el diseño de los niveles, de los enemigos. Que tanto fue su impacto que ese juego en sí generó todo el género que hoy conocemos como los first person shooters. Has hablado del modo del juego, ¿no? Y las desventajas en algún momento que traía el 3D. A nivel de narrativa, ¿cuál ha sido el impacto de la tercera dimensión para contarnos historias y para enamorarnos de muchas de ellas, ¿no? Claro, tenemos videojuegos como The Last of Us, donde hacen un modelado increíble, súper realista, que sientes que es una persona. Claro. Y también con tecnologías como la captura de movimiento para que las animaciones se sientan mucho más naturales, para que pueden captar ya incluso el rostro de los personajes. Entonces, todo eso ayuda. No es la única forma de hacer narrativa que conecte, pero de hecho que es una forma que pega bastante con el público, en la masa en general, ¿no? Entonces, ha ayudado mucho a ese tema, ¿no? Genial, claro, con lo popular, ¿no? Y ese nivel de identificación que finalmente los videojuegos también buscan generar. Nos quedan un par de minutos. ¿Cuáles serían para ti las tendencias más importantes alrededor de los videojuegos 3D? Hoy en día se está un poco desafiando el estándar de todo el 3D tiene que ser realista. Muy bien. Porque sí, por mucho tiempo y siguen siendo populares los juegos AAA realistas como The Last of Us, como Anthem, que también salió, y muchos otros. Llaman mucho la atención por su acabado 3D realista y es muy atractivo, es súper trabajado y todo, pero hay empresas que han estado desafiando este estándar con un 3D diferente, tanto en el ámbito AAA como indie. Por ejemplo, en el ámbito AAA había estos juegos que, por ejemplo, este juego de pelea llamado Guilty Gear, que es una franquicia de pelea de los 90 que en su última entrega creó un 3D que tú lo ves a primera vista y simula ser un anime. Tú piensas que está dibujado, pero no, es un 3D real.
son técnicas que usan 3D estilizado, digamos Qué así, genial. para poder lograr un 3D que incluso parece que fuera 2D, pero te da todas las ventajas de poder girar la cámara, poner personajes que se mueven y todo. Se lanzó ayer, creo, Darkest Dungeon 2, que es un juego en Early Access, que, de nuevo, parece un cómic dibujado, pero tú lo ves bien y luego te das cuenta que es 3D. Entonces, estas tendencias están un poco desafiando el estándar de que todo tiene que ser realista y está ganando mucha pegada con el público. Y trayendo entonces otro tipo de técnicas artísticas hacia el modelado 3D, ¿no? Que es muy interesante porque sí, nosotros como usuarios también creo que le damos valor a ese tipo de particularidades, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Hitoshi, que nos hayas acompañado, que hayamos podido hablar brevemente al menos del 3D y bueno, todo lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Momento de irnos a una pausa, no se muevan, regresamos con mucho más aquí en Todo Tecno. Este es el bloque gamer de Todo Tecno. Además del diseño y la experiencia del usuario, los videojuegos son un producto y necesitan una persona que se encargue de supervisar todas las etapas, desde la idea hasta que llega a tus manos. Hoy conoceremos a Pitu Kong, ella es game producer y nos contará acerca de este rol dentro de la industria. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Estamos nosotros interesados en principio en conocer los diferentes roles que existen alrededor del mundo de los videojuegos, de la industria, ¿no? Y que obviamente los peruanos y peruanas sepan las grandes posibilidades que el mundo de los videojuegos tiene para ellos. ¿Qué hace en principio un productor, una productora como tú? Déjame responder la primera pregunta Claro que sí. primero respecto a los roles, ¿no? Si minimizamos un equipo de videojuegos a los mínimos roles necesarios, podemos tener, por supuesto, un artista, un programador, diseñador, que es quien te pone todas las reglas, define todas las condiciones del mundo. Y para que este equipo funcione, usualmente necesitas a alguien que mantenga estos tres roles con una meta clara, y es ahí donde aparece el rol de un game producer, de un productor de videojuegos, ¿no? Si hacemos una analogía con un productor de videojuegos, con cualquier otra industria, a fin de cuentas somos gestores de proyectos, nos encargamos de empujar al equipo, de mantenerlos con el objetivo en la mira y de poder tener un control sobre las fechas, el presupuesto y todo lo que se necesita para que, como tú dices, el producto salga a la luz, ¿no? Porque al final puedes estar desarrollando mucho un videojuego, pero si no llega a tu jugador, entonces el proyecto no está cerrado. Mi meta es hacer, en pocas palabras, que lo que se tiene que hacer se haga. Eso es todo. Muy bien, eso lo entendemos perfectamente, ¿no? En nuestro caso, sin nuestra productora, no podríamos dar, pero ni medio pasito tampoco, ¿no? Y quería saber si funcionaba más o menos así, y por lo que describes, es así, ¿no? Esta cabeza que lidera el proyecto, que lo empuja, y que también a su vez, me imagino, da facilidades a cada uno de los miembros de su equipo y está como que ahí al pendiente todo el tiempo. Claro, claro. O sea, al final siempre hay un tema con el productor, que el productor es visto tal vez como alguien mucho más pragmático, pero también se tiene que interesar por cómo está su equipo, si se siente bien, cómo se siente, ¿no? Suena tal vez un poco al libro de administración, así, pero en realidad es importante preocuparte por el bienestar de tu equipo, porque tu equipo no va a rendir de la forma adecuada si no está contento. Y a fin de cuentas, al final, los videojuegos también son una experiencia, ¿no? Nosotros hacemos un producto para que el jugador final se sienta feliz, alegre, interesado por algo. ¿Y de qué se alimenta eso? De las experiencias que todo el equipo tiene, o sea, de la parte humana de cada uno de nosotros. Ahora, en este gran desafío por hacer que tanto lo técnico y lo práctico funcione, sin dejar de lado lo humano, ¿cómo hicieron durante pandemia, no? ¿Cómo has venido trabajando? Sabemos que además ahora brinda servicios en una empresa, en un estudio de videojuegos en Estados Unidos. Ahora estoy ya en una empresa cuyo modelo es totalmente remoto. No te voy a mentir, tiene
muchos pros, también tiene sus contras por ahí. Por ejemplo, el equipo con el que ahora estoy trabajando es bastante multifacético, está localizado en distintas partes del mundo, entonces tengo aparte del equipo con la que solo puedo hablar muy temprano, porque yo qué sé, están por Rusia, por Ucrania, tengo otros con los que tengo que hablar muy tarde, porque yo qué sé, están por Tailandia, entonces encontrar ese control, ese punto medio para poder tener horas, esas horas dulces en las que todos coincidimos y podemos decidir cosas, está bien, pero también le das libertad al equipo para que se autogestione y vean durante el resto del día qué tienen que hacer, ¿no? No tienes que estar encima de ellos haciendo lo que llamamos micromanager todo el tiempo. Yo lo odio, no me gusta que estén encima mía, entonces creo que el control justo y necesario para que la gente que sepa que estás ahí, qué cosas tienen que hacerse, pero también que los apoyas más que estorbarlos, es importante. La generación de resultados, dicen, ¿no? Yo espero que esta pandemia que ha traído ya como tendencia el trabajo remoto, el trabajo virtual, digital, en fin, nos permita justamente darnos esas licencias todos, ¿no? Aquellos que somos parte de un equipo, pero también por aquellos que lideran los equipos, que son quienes finalmente están dando, ¿no? Dando su voto de confianza para que trabajemos pues, contentos desde casita, ¿no? Sin dejar de producir, como ha dicho nuestra productora acá, invitada. Sí, mira, que yo quisiera que lo que acabas de decir sea la tendencia mundial, porque creo que trabajar por resultados te da mucha más libertad, te da mucha más paz en la mente, porque tú sabes lo que puedes hacer en los tiempos que lo puedes hacer y puedes gestionarte, ¿no? Entonces te puedes dar más libertades, tal vez como, yo qué sé, gente que necesita ir a dejar a sus hijos al colegio, gente que tal vez necesita dar un apoyo en la casa o que tiene urgencias médicas, tal vez que tiene que hacer todos los días. Entonces tener un trabajo totalmente restrictivo definitivamente no permite que mucho talento que tiene la capacidad de hacer las cosas por su propia cuenta no encuentre oportunidades. Entonces yo sí me estoy volviendo un amante del trabajo remoto. Ahora, regresando nuevamente a esta función que tú ya has asumido desde hace varios años como productora de videojuegos, ¿esto es algo que como profesión, como ocupación, se estudia propiamente? ¿Es algo que se aprende en la cancha, que tú aprendiste de repente de otros? ¿Cómo vino a ti la producción de videojuegos? Uy, ya, me gusta esta. Mira, yo soy en realidad egresada de Administración y Marketing, así que en cierta manera siempre me he estado vinculada a gestión de proyectos de distintos tipos, ¿no? Pero actualmente sí hay universidades, sí hay institutos que dan especializaciones, incluso maestrías, directamente en producción de videojuegos. Puedes, si es que te interesa este rol, estudiar directamente esas carreras, pero también puedes estudiar cualquier otra carrera relacionada a gestión de proyectos en general. Administración, por ejemplo, ha sido el backup que a mí me ha permitido terminar desarrollándome en esto, ¿no? Bueno, una simbiosis de cosas, ¿no? Porque también estuve estudiando diseño de videojuegos un tiempo. Ya está, claro. También he sido amante de los juegos y gamer desde la infancia, entonces tener este perfil que se divide un poco entre tal vez más lo empresarial más la parte creativa ha ayudado en su momento que pudiera entrar a la industria. Muy bien, ¿y cuáles crees tú que son hoy por hoy los principales desafíos para los productores y las productoras de videojuegos, ¿no? Teniendo en cuenta que los usuarios somos también cada vez más exigentes, ¿no? Y que ya no son pocas las empresas que desarrollan videojuegos, son muchas, con muchas tendencias, con muchos lanzamientos al mismo tiempo. ¿Cómo hacen, ¿no? ¿O qué esperan hacer para no volverse locos en el camino? Pitu. Muchas cosas para no volvernos locos, un poco de ejercicio cada mañana para generar cortisona también. Mira, en realidad lo que pasa con no solo videojuegos, con tecnología en realidad, es que en general es que el mercado cambia muy rápido, las tecnologías cambian muy rápido. Entonces, una de las primeras cosas que yo sugeriría trabajaras es la flexibilidad y el aprendizaje rápido. Muy bien. ¿No? Flexibilidad para acomodarte rápidamente a las cosas, para no acostumbrarte a una única fórmula mágica que funcione, y obviamente rapidez para aprender, porque si bien el productor no es el que hace el trabajo operativo, tal vez no es el que va a hacer el código directamente, no es el que va a hacer el dibujo, las vectorizaciones directamente, tiene que tener una buena comprensión del pipeline de trabajo, ¿no? O sea, imagínate que necesitas un cambio de texto súper sencillo en código,
no sabes cómo funciona esto y tu programador podría decirte tranquilamente, sabes que esto es muy difícil, va a tomar 2 días cuando no toma ni 5 minutos. Necesitas tener esa capacidad de aprendizaje rápido, no para ir al fondo de la especialización, pero sí para comprender las limitaciones generales y las cosas buenas generales que pueda tener cada tecnología, ¿no? Y adaptarte y poder desarrollar una agenda de trabajo acorde a estos workflows. Entonces, me quedo con esas, me quedo con flexibilidad y capacidad de aprendización. Muy bien, aprender además entonces diversos lenguajes, ¿no? Para comunicarnos muy bien con los especialistas que son parte de estas etapas de producción, de preproducción, producción, postproducción y el lanzamiento finalmente del videojuego. Muchísimas gracias, Pitu, por habernos acompañado. Que sigan los éxitos para ti y que vengan a ti muchísimos títulos también. Ay, eso espero. Muchas gracias. Buenas vibras a todos. Terminamos el bloque gamer, pero seguimos jugando ¿con qué? Con nuestra trivia tecnológica. Trivia Tecno. ¿Qué diferencias existen entre un gamer profesional y un aficionado? A. El gamer profesional gana dinero, compite en eventos y forma parte de un equipo. B. El gamer aficionado juega tanto en móvil, consola o PC solo para pasarla bien. C. A y B. La respuesta es la alternativa C, A y B. Hay quienes juegan videojuegos para pasar el rato, pero los profesionales dominan la cultura gamer y forman parte de un equipo como Skid Gaming, Skid Telecom T1, Root o Team Liquid. Seguimos en Todo Tecno. Todos los días en el mundo surge alguna novedad tecnológica y esta vez Fátima ha elegido presentarnos la siguiente. Debajo de las calles del distrito de San Juan del Lurigancho, durante los trabajos de instalación de tuberías de gas natural, el equipo de arqueólogos de Cálida hizo un importante hallazgo: la tumba de una antigua pobladora del Valle del Lurigancho, una mujer que vivió 5 siglos atrás, en la época del poderoso y extenso imperio de los incas. Pero, ¿quién era esta dama que emerge del pasado? Hallazgo arqueológico, la dama del sauce. A ver, Ate, Breña, San Juan del Lurigancho, Gran Museo de Cálida. ¡Wow! Es sorprendente. No conocía la historia de esta mujer. Tuvo que llegar el 2021 para que recién pueda ver su rostro. Llegado a la cuadra 3 de Jirón Humboldt. Esta es una zona muy conocida como la zona de los carburadores. Sin embargo, Cálida ha empezado trabajos aquí para la instalación del gas natural y ha encontrado un cementerio prehispánico de hace 2000 años. Cecilia, nos encontramos aquí en Jirón Humboldt, donde ustedes están haciendo las instalaciones del gas natural. ¿Qué es lo que han encontrado? Hemos encontrado en el corazón de la Victoria una parte de lo que fue un cementerio prehispánico de hace 2000 años. La relación entre la tecnología y la arqueología viene desde hace muchos años, pero ¿cómo la utilizan en estos tiempos modernos, por ejemplo, para difundir el trabajo que hacen? Nos ayuda mucho en el trabajo de campo, en la excavación. También nos ayuda en los análisis especializados y sobre todo en la difusión de esta historia a la comunidad en general. Ahora me imagino que debe ser mucho más impactante, y lo es, mirar a la dama del sauce tal como está gracias a la tecnología.
Así es, esto nos ha servido para acercar mucho a la comunidad con su historia, hacer esta conexión con su pasado. Así que se nos ocurrió qué mejor manera de usar la tecnología para traer a la vida a tu antepasado y que él mismo te cuente su historia. Eso fue lo que hicimos con la Dama del Sauce el año pasado, una señora que encontramos en las excavaciones en San Juan de Lurigancho, cerca del sitio del Sauce. Entonces podemos concluir que la tecnología es muy importante para seguir trabajando en cultura, en este caso en arqueología. Así es, no solo es importante, es necesaria en estos tiempos, porque nos ayuda muchísimo en acortar tiempos, en mejorar el registro, en mejorar estos datos que necesitamos para contar la historia, y también es muy útil para acercar la historia a la comunidad, que ese es el fin último de nuestra labor. Me habías contado, Cecilia, que utilizaban la tecnología en 3 áreas fundamentales al momento en que están en el campo, en el laboratorio y también en lo que es la reconstrucción facial. Así es. Por ejemplo, en campo utilizamos un escáner 3D que nos ayuda al registro. También hacemos un tipo de fotografía que nos ayuda a reconstruir los contextos funerarios en 3D. Esta misma tecnología utilizamos en gabinete, el registro 3D de las piezas en el gabinete y también con los análisis especializados. Por ejemplo, utilizamos tecnología para analizar la cerámica, para analizar los huesos. Jesús, estamos en un ambiente medio secreto de Cálida. ¿Qué lugar es este? Sí, bueno, nos encontramos justamente en los gabinetes que también fungen de laboratorios, justamente, y especialmente en el espacio dedicado a la aplicación de la tecnología, justamente en el registro arqueológico, ¿no? Nos estabas explicando sobre algunas técnicas vinculadas a la tecnología que utilizan. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿lo que tienes al costado qué es? Bueno, este es un escáner de luz estructurada, la cual justamente nos permite digitalizar en 3D las piezas arqueológicas, ya sean las que se recuperan y se traen al laboratorio, como las que se pueden digitalizar también en campo. Ahora, y también tenemos la fotogrametría, que se trata de tomar muchísimas fotografías de una pieza. Sí, efectivamente, la fotogrametría es otra técnica que tiene el mismo objetivo, digitalizar en 3D una pieza, pero a partir de fotografías. Tomamos a veces cientos de fotografías a una sola pieza o una excavación arqueológica y luego mediante un software especializado se encarga de reconstruirlo en 3D. En el tema de la Dama del Sauce, ¿qué es lo que encontraron? Es decir, hablábamos del cráneo, ¿no es así? En el caso de la Dama del Sauce, lo que encontramos primero fue la tumba, una tumba de piedra, una cista, la cual empezamos a excavar con mucho cuidado y encontramos en su interior un fardo funerario. El fardo funerario, que se encontraba en buen estado de conservación, fue trasladado a Cálida. En Cálida hicimos un trabajo de desenfardelado muy minucioso, y a partir de los restos óseos, específicamente del cráneo, hicimos una digitalización en 3D mediante la técnica de la fotogrametría, y luego esta fue intervenida ya por otros arqueólogos para poder darle el rostro de la dama, ¿no? Y algo interesante de Cálida es que tomaron la decisión de hacer un museo virtual. ¿Qué significa esto y cuál ha sido el trabajo realizado? El poder tener una página web nos permite ir actualizando los datos que vamos obteniendo tanto en gabinetes como en proceso de conservación, análisis, restauración, y ya digamos los proyectos también de reconstrucción facial también se pueden ir incluyendo. No necesitas estar en Lima para poder conocer el Museo de Cálida, puedes estar en cualquier rincón del planeta y simplemente desde tu celular o computadora puedes ingresar al museo y descubrir la historia de la ciudad de Lima. Termino mi aventura y luego de recorrer el Jirón Humboldt, de compartir con Cecilia y todo su equipo de arqueólogos, me voy con la satisfacción de haber aprendido algo más sobre nuestra historia. Y me fascina saber
cómo el uso de la tecnología nos está permitiendo preservar nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias, Fátima. Sin duda nos hemos quedado sorprendidos con el material que has traído para Todo Tecno. Y ahora debemos decir adiós, cerramos sesión, no sin antes agradecerles por seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Facebook, también en Instagram como Todo Tecno. Me voy, pero ya saben cómo me voy siempre, con doble mascarilla. Por favor, usen ustedes también doble mascarilla. ¡Chao!